Hola Futurers, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos en la Futura Channel, nuestro ya no tan nuevo canal transmedia de comunicación para la transformación social. Estamos aquí hoy Pablo Ramos y yo mismamente, Sara Leiva. Hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Para empezar, como que hoy hace ya buen tiempo, empieza el caloret. Sí. Esperemos que se quede este tiempo y, entre otras cosas, aparte del tiempo, que es como un tema bastante inglés, del que no vamos a hablar más, la verdad, sí que vamos a hacer una entrevista a Luca Carrupa, que es un experto en videojuegos. El miércoles a la 1 del mediodía, hora peninsular, tenemos la Futura Channel, la Futura News en catalán, con uno de nuestros temas favoritos, que son los medios de comunicación masivos. Pero no se acaba aquí la programación de la semana porque va cargadita. Mañana a las 7 tenemos el programa de Carra Galeote, Generación Sin Miedo, para dar espacio a personas racializadas, que son siempre las grandes olvidadas en los medios de masas. Y después seguimos, por fin vuelve la hora petarda el miércoles a las 7 de la tarde, además con invitada de lujo porque será Itziar Siga, escritora, activista, periodista, y va a ser un programa bastante divertido. Y después el jueves vuelve la Academia Jedi y vamos a hablar de cómo funciona el odio en las redes, cómo librarnos de los trolls y cómo vivir un poco al margen de eso y con más felicidad, conjuntamente con Marta Franco. Y esta es toda la semana, que va a ser todo un espectáculo. Bueno, si tenéis cualquier tipo de dudas sobre la Futura Channel, os recordamos que tenéis una web que se llama lafuturachannel.net, lo repito, lafuturachannel.net, donde tenéis contenido ya no solo como lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora, sino de muchas otras cosas y información de nuestro proyecto, que también es interesante. Bien. Queremos saludar también a la gente del chat, os invitamos a que habléis con nosotros, así esto no es unidireccional y estamos aquí charlando un ratete los dos solos. Y nada, bienvenidos. ¿Empezamos? Venga, empezamos. A partir de ahora, el Ministerio de Universidades, regido por el ministro Joan Subirats, ha aceptado una de las grandes demandas y la ha incorporado a nivel legal, una de las grandes demandas del Consejo de los Estudiantes, así como el conjunto de todas las personas que acudimos a la universidad. A partir de ahora, el derecho a huelga en las universidades estará reconocido legalmente en la próxima LOSU. Esto viene dado de que hacía años que el Consejo Estudiantado a nivel español pedía que, cuando hubiera una huelga formalmente convocada por el Consejo de los Estudiantes, los profesores no nos pudieran evaluar, ni ponernos faltas, ni mucho menos perjudicarnos por ejercer un derecho que es el derecho a huelga, que además es constitucional. Esto, gracias a Joan Subirats y todo su ministerio, va a ser ley, va a ser una cosa que va a estar regida legalmente, pues sumándose a una de las grandes demandas que los estudiantes convocábamos y pedíamos, así como, por ejemplo, la rebajada de las tasas universitarias, que ya lo cumplió el antiguo ministro Manuel Castells. Por lo tanto, seguimos avanzando en un sistema universitario que escuche más a los estudiantes que a los propios formalismos. Vale, pues empezamos con esta súper buena noticia porque en tiempos de represión, en tiempos de espionaje y de recortes de derechos y pocas garantías, pues tener una noticia de que el Ministerio de Universidades, que siempre, ¿no?, pues había como toda la derecha mediática diciendo ¿para qué sirve el Ministerio de Universidades? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, articular nuevos derechos que siempre son sinónimos de más libertad, de la buena, no de la yusera. Y consolidando un derecho a reivindicar, protegiendo el derecho a huelga estudiantil, garantizando, por ejemplo, que no se puedan convocar pruebas o exámenes en días que haya convocada protesta. Yo tengo, o sea, me alegro de que esto vaya a ser así, pero tengo un pequeño problema con la LOSU nueva que se firmó en el verano del 2021, si no me equivoco. La cuestión es que a mí me parece que es una ley un poco voluntarista, ¿no? Es una ley que dice muchas cosas que son muy interesantes, que a nivel de estudiantado parece que sí que pueden funcionar. El problema es que intenta seguir un modelo que es el modelo germánico, ¿no? Es el modelo en el que las empresas tienen total participación de todo lo que sucede en el aula. Hablamos incluso de tener participación a nivel de libertad de cátedra del profesorado. A mí esto me parece un poco problemático, no por nada, sino porque, ok, tenemos el derecho a huelga, pero
tenemos que estar en empresas que no nos van a pagar, a pesar de que la Unión Europea sí que ha dicho que las prácticas deberían ser remuneradas, pero ya sabemos que esto pues, probablemente no vaya a pasar, y además que está literalmente contrapuesta con la LCU, que es una ley, dicho así muy simplemente, que es la ley mordaza de las universidades, ¿no? Es una ley que por hacer cosas como piquetes, por hacer pintadas, te arriesgas directamente a no poder participar más de la vida universitaria. Creo que debemos celebrar las cosas que son celebrables, pero también debemos criticar leyes que parece que van a funcionar y después en la letra pequeña pone otras cosas. Sí, eso está claro. En plan, está claro que hay que seguir trabajando y que el Ministerio de Universidades tiene que seguir dándole vueltas, pero bueno, en cualquier caso, el tema de ampliar derechos y ganar espacios de libertad o garantizar la reivindicación, yo creo que siempre son buenas noticias, pero es verdad, como dice Sara, que todavía queda mucho trabajo y que el Ministerio pues todavía tiene que recorrer mucho más, ¿no? Claro, yo creo firmemente, además, que cuando ganamos derechos lo tenemos que celebrar, ¿no? O sea, es súper importante que si nosotros ahora sí que podemos o tenemos el derecho, ¿no?, de hacer huelga y que no nos pongan exámenes o actividades que sean evaluables en ese momento, es genial, es fantástico. Pero también es verdad que en el momento de leer la letra pequeña de las leyes deberíamos estar todos ahí. También es verdad que tenemos a nuestro lado pues movimientos estudiantiles que están ahí de forma crítica, ¿no?, y que sí que hacen este trabajo y que nos permiten pues a nosotros, a los universitarios normales que no nos dedicamos a estar en el movimiento estudiantil dentro de la universidad, nos permiten entonces hacernos una visión un poco más crítica, ¿no?, de todo aquello que sucede. Yo, sí, haciendo un paréntesis un poco a la noticia, pero ya que estamos hablando de universidades, decir que se ha avanzado el periodo para pedir las becas y que se acaba el 12. Lo digo porque quien no lo sepa, quien se esté esperando a que sea... En julio, que era cuando era normalmente. Exacto, entre julio y octubre, que sepa que se acaba ya el miércoles, que es el 12, creo, el jueves, bueno, el día 12. O sea que también aprovechar para eso, para pedir las becas, que se ha avanzado el plazo. Vale, en el chat nos están saludando, pero... De hecho, en el chat está mi padre. Hola, papá. Bueno, no sé si tenemos por aquí a Luca Carruba. Aún no. Todavía no. Pues nada, yo creo que podemos empezar con... ¿Con el Traccionando? Quizás sí. Venga. Que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza. Después de ese acto, en un coloquio posterior, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha referido, ha hablado de tontos a quienes, dice, están pagando más. Se refiere a los clientes que siguen con la tarifa regulada de la luz que marca el gobierno. El 80% de los españoles no pagan el precio del pool. Anuncio publicitario. No pagan el precio del pool. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Al presidente de Iberdrola le diría que debería de tratar a la ciudadanía con respeto. En segundo lugar, que debe de rectificar con carácter inmediato. No es una persona cualquiera y debe de rectificar con carácter inmediato. Tercero, que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza. Y le pido que rectifique y que pida disculpas. Son justamente los más débiles, las más débiles las que están acogidas a esa tarifa y no se merecen este trato. Y no se merecen este trato justo cuando son las tres grandes eléctricas las que han visto incrementados sus enormes beneficios, ya lo eran antes, sus enormes beneficios en un 47%. Le pediría un poco de empatía con su país, un poco de corresponsabilidad y, desde luego, creo que la ciudadanía merece no solo la rectificación del señor Galán,
sino también la petición de perdón por sus declaraciones. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Bueno, pues palabras nefastas de las que hay que destacar varias cosas aquí. Por una parte es bastante ofensivo que tengamos que aguantar que las eléctricas que se están lucrando con los beneficios caídos del cielo, que les permiten sacar unos beneficios increíblemente extras porque se cobra la luz más barata al precio de la producción más cara, nos tengan que deleitar con estas declaraciones y estos insultos, ¿no? Recordarle al señor Galán, para empezar, que los tontos que están en el mercado regulado son las personas que pueden el mercado regulado son las personas que están ahí para poder acceder al bono social, entre otras. Es decir, la gente que está en el mercado regulado, parte de esos usuarios, son las personas que necesitan el bono social. Yo creo que aguantar esto se resuelve con una energética pública que no especule con el precio de la electricidad y desde luego no llame tontos a la ciudadanía. Y este mismo señor Galán es el que se fue a Europa, conjuntamente con las otras dos grandes energéticas, a boicotear la excepción ibérica del límite al precio de gas que permite bajar la factura del gas a partir de mayo. Y aparte de sumarnos a la exigencia de Yolanda para pedir disculpas y anticipar una cosa. Si el señor Galán se disculpa, que espero que así sea, que no se disculpe con el clásico si alguien se ha sentido ofendido, sino que se disculpe de verdad. Claro, yo tengo muchas dudas en general, pero a mí hay una duda que no me deja descansar cuando veo este tipo de cosas. Y es que la gente se queja de que paga muchos impuestos por la luz, pero después el señor nos llama tontos y dice que es que, claro, que los impuestos han bajado. ¿En qué quedamos? Bajan impuestos, suben impuestos, pagamos más, pagamos menos, somos todos tontos, somos todos listos. No lo sé, yo simplemente creo que aquí quien va de listo, no que lo sea, quien va de listo son los que están dedicándose a llevar las empresas eléctricas, porque son al final quienes se embolsan mediante una necesidad básica que tenemos nosotros, como es el acceso a la luz. Nosotros sin acceso a la luz no podríamos hacer cosas tan básicas como cocinar. Recordar desde aquí también que en Madrid está la Cañada Real, que hace más de 2 años que no tienen luz. ¿Cómo es posible que alguien como el señor Galán diga que esta gente son tontos? Igual el tonto es él, digo yo. Un tonto con su vida de lujo a todo tren, seguramente. Exactamente. Veo que tenemos por aquí ya a Luca Carrupa. Empezamos, si os parece bien. Buenas. Bueno, buenos días, Luca. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, tenemos aquí a Luca, que es doctor en Bellas Artes, sociólogo de la comunicación, especialista en tecnología interactiva, investigador y académico con varios ensayos sobre tecnología, arte y videojuegos. Y ahora actualmente es comisario de la exposición Homo Ludens, videojuegos para entender el presente. Sí, como investigador y académico ha publicado varios artículos y ensayos sobre tecnología, sobre arte, sobre videojuegos, que es el tema del que vamos a hablar hoy, y sobre cultura general digital, impartiendo clases en diferentes universidades nacionales e internacionales. Así que tenemos aquí hoy un invitado con mucho nivel. Entre otras universidades se encuentra el ISABA y la Pontificia Universidad Javeriana, que no sé dónde está, igual después en Colombia. En Bogotá, Colombia. Bogotá. No está mal, very international. Su producción teórica también está acompañada por un largo historial de creación artística, ¿no? Entre ellos pues está el proyecto Stereotypes.net, que aborda pues el código informático como un artefacto creativo. Y por último, es codirector junto a Eurídice Cabañes de la asociación Arts Games, una organización internacional que trabaja en el cruce entre ciencia, tecnología, participación ciudadana, videojuegos y marca bajo la cual a día de hoy se desarrollan todos los proyectos. ¿Puedes hablarnos un poco de la industria de los videojuegos? ¿Qué números maneja? ¿Por qué es tan importante a día de hoy la industria?
Claro, bueno, ante todo, qué gustazo estar aquí. Ahí, bueno, hicieron esta presentación fantástica con muchas palabrotas. Tratamos un poco de reconducirla a un lenguaje más normal, más humano, que a veces cuando nos vamos muy de académicas y académicos nos volamos demasiado alto y a veces es muy lindo como reconectar con un lenguaje un poco más callejero. Bueno, básicamente la industria del videojuego hoy en día es siempre se dice, ¿no?, que es la industria que gana y genera más plata, más dinero que la industria musical y la industria del cinema conjuntamente. Es una industria cultural absolutamente central hoy en día en lo que es el aparato del capitalismo contemporáneo, ¿no? Porque genera mucho dinero, porque es un tipo de industria que fue de las primeras a reconvertirse al digital, a esta práctica de trabajo desterritorializado, es decir, que puedes trabajar desde donde quieras, con una afinidad laboral muy escasa, por lo tanto, tema de derechos laborales casi inexistente en la industria, y es una industria que tiene su epicentro, digamos, en término creativo, en Estados Unidos y en Canadá, pero que en realidad tiene dinamación en todo el planeta, como, bueno, fue de las primeras industrias que se desarrolló con la globalización de los años 90, ¿no? Entonces, y refleja muy bien lo que pueden ser, por ejemplo, las relaciones de poder que ocurren entre norte y sur global, donde, por ejemplo, sí hay un diseño creativo, una idea, un desarrollo fuerte que se hace en Estados Unidos o Canadá, pero luego se externaliza a fuerza laboral sin derecho y de bajo coste toda una serie de funciones y de labores atendiendo, digamos, a estos trabajadores, a esta fuerza laboral que está en el sur global, como puede ser India, Pakistán, el sureste de Asia o África y Sudamérica. Entonces, es una industria que representa muy bien a escala global, digamos, lo que es el fenómeno más contemporáneo del capitalismo hoy en día. Por esto me intriga tanto estudiarlo, ¿no? Porque creo que es una buena forma de ver por dónde van los tiros y aprender un poco más de este capitalismo salvaje. Claro, hablas de capitalismo salvaje, ¿no? Nos gustaría saber cuál es tu punto de vista y cuál es tu aproximación al mundo de los videojuegos. Entendiendo que si hacemos crítica al capitalismo, pues igual te vas por ciertos lugares especiales. Mira, yo en mis estudios y en mi práctica siempre como abordé los medios populares. Estudié mucho tiempo el cómics de superhéroes, estudié como las series así populares y finalmente el videojuego, porque creo que en términos de lenguaje, en términos como de cómo están hechos, son medios que logran realmente entrar en la vida de la gente y conectarnos de una forma absolutamente especial. En los videojuegos especialmente, al ser juego, tiene esta capacidad de conectar la gente, aunque sea de una forma efímera y temporal, conectarnos más allá de nuestra cultura, nuestras procedencias, nuestros haceres de la vida. Pensar, por ejemplo, el típico niño o niña que juega desde su habitación en su cuarto oscuro conectado con una comunidad global donde está hablando con otro niño o niña, persona que está en otra parte del planeta, con lo cual igual no comparte mucho culturalmente y en términos políticos y de vida cotidiana, pero en ese instante de juego sí están compartiendo algo, están socializando de una forma muy estrecha. Y el juego y el videojuego especialmente tiene esta magia. Entonces, claro, una vez que ves desde dentro lo que la industria del videojuego, a la vez que su cara más terrible, más negra, más oscura, también te das cuenta que se están dando muchas pequeñas transformaciones, ¿no? Como que de repente hacer videojuegos se ha vuelto algo muy fácil hoy en día, porque hay programas informáticos que hacen que sea mucho más fácil hoy en día realizar un videojuego que no como hace 20 años. Un poco como pasó con los celulares y los videos, que hoy en día todos y todas estamos grabando videos todo el día. Con los videojuegos está pasando algo parecido, lo cual implica que un montón de identidades, de formatos y de historias que antes no cabían en la industria del videojuego finalmente están entrando. Y yo
estudio justamente este nuevo tipo de videojuego que se está dando y que se está dando cada día más. Me parece lo más entretenido y interesante. Sí, de hecho, no, cogiendo Que un una- poco... Uy, hemos tenido un poltergeist. Cogiendo un poco desde tu vertiente más de sociólogo, ahora hablabas de la importancia desde el punto de vista social, si puedes profundizar un poco más en esto, ¿por qué los videojuegos son tan importantes desde este punto de vista? Claro. ¿Y cuál es la transformación que se está dando o que tú crees que se está dando? Pues nosotros somos la primera generación que se socializó en torno al algoritmo, ¿no? Hoy en día el algoritmo cadenza, digamos, guía nuestras vidas cotidianas a múltiples niveles, para desplazarnos en la ciudad, para pedir comida, para ir a ver qué hacer por la noche, dónde ir a bailar, dónde ir de cita con alguien, para buscar amores, para buscar trabajo. Toda nuestra vida está articulada a través del algoritmo. Bien, los videojuegos han sido el primer medio algorítmico que ha llegado en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que han sido la primera vez que en la casa de la clase media, típicamente blanca, occidental, estuviese un medio de comunicación donde nosotros personas nos estamos relacionando con un algoritmo que tomaba decisiones y nos enfrentaba con decisiones. Porque finalmente el videojuego es esto, ¿no? Es como una lista de instrucciones a lo cual nosotros que reacciona interactivamente a nuestros inputs. Entonces, el videojuego tuvo esta gran calidad en términos de sociedad de masa, de educarnos al algoritmo. Y hoy en día es uno de los medios más consumidos, como decía al principio, y es capaz de generar universos simbólicos, imaginarios y narrativas que son muy centrales hoy en día, sobre todo en la franja entre 10 y 35 años. Por lo tanto, es un medio popular, como decía, que vale la pena pensar y reflexionar en cómo, por su capacidad también de transformar y tensionar la realidad. No es solo un objeto de consumo, sino transformarlo en un objeto creativo que podemos crear nosotras mismos, nos podemos reapropiar y a partir del cual construir narrativas antihegemónicas, narrativas que sean capaces de disputar el imaginario social que normalmente se construye. El videojuego te permite esto, te permite crear de forma colaborativa nuevos imaginarios, nuevas formas de apropiarse el juego. Claro, nos has estado explicando así un poquito por encima cuál ha sido la evolución del videojuego, ¿no? Nos gustaría muchísimo que nos dijeras cuáles son los elementos destacados para ti de esta evolución desde, digamos, principios del Internet y el indie media hasta día de hoy. Bien, bueno, los videojuegos han sido como un elemento donde se puso a prueba la tecnología y la tecnología digital. Los primeros, incluso los zapatistas, por ejemplo, que fueron de los primeros movimientos sociales que entraron, digamos, en la disputa del dominio digital, entendieron lo digital como un lugar de conflicto, empezaron a utilizar el juego, el videojuego, pequeños juegos que todavía quizás se pueden encontrar por internet como una forma de socializar su pensamiento y su discurso. En general, en la tecnología, en el desarrollo de internet, los juegos, digamos, tuvieron un lugar un poco al margen. En ese sentido, el capital entendió mucho antes y mucho mejor lo que fueron y la importancia de los videojuegos. Si pensamos, por ejemplo, al movimiento del software libre, de lo cual yo vengo de, digamos, de lo que fueron los Hack Labs, la experiencia de los Hack Labs, Hack Meeting en Italia y luego en la península ibérica, como podemos ver, como que durante muchos años estas comunidades creativas, revolucionarias, rebeldes, no miraban al juego y a los videojuegos como un elemento articulador de política, ¿no? Sí eran muy capaces de entender la tecnología como un espacio de conflicto. Y eso yo creo que realmente no se puede entender, por ejemplo, procesos como el 15M, no se puede entender procesos como Occupy o incluso anteriores como los del 2009, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta esta genealogía que empieza de alguna manera con levantamiento zapatista y luego indie media y nos lleva hasta el 15M
y luego hoy en día con un canal como este o en general un uso tecnopolítico de la tecnología. Porque en ese momento es cuando se empieza a entender la tecnología como un espacio de conflicto, como un espacio de contrapoder y entender también las fuerzas, ¿no?, de la relación de poder que intercorren en la tecnología. Básicamente, para decirlo rápido y mal, la tecnología no es neutral. Lo que acomuna proyectos como Indymedia, como la ocupación táctica zapatista de los medios y luego otros decenas de proyectos es la conciencia de que la tecnología no es neutral, está históricamente orientada, está en un entramado de relaciones de poderes y por lo tanto hay que ubicarse desde este lugar. Evidentemente se puede aprovechar, reusar, pero siempre dando cuenta de este entramado que de alguna manera lo gobierna. Muy interesante, y ahora que nos has dado como toda esta base teórica, queríamos preguntarte un poco de la exposición Homo Ludens que estás comisionando. Bueno, que nos expliques un poco la exposición, dónde la podemos ver y el contenido y un poco y el relato, ¿no? Mira, Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, es una exposición que comisioné, encargada por Fundación La Caixa, que se inauguró en Madrid en julio de 2021 y que está itinerando a lo largo de todos los Caixa Forum del Estado español. Es una exposición que, bueno, ahora inaugurará el 30 de junio en Sevilla, y es una exposición que pone al centro la experiencia del juego, la experiencia del jugador y de las jugadoras, con una hipótesis muy sencilla y muy clara. Hoy en día, todos y todas somos jugadores y jugadoras, aunque no juguemos a videojuegos. ¿Por qué? Porque técnicas, narrativas, estéticas, estrategias que se han formado en el videojuego y que han crecido en el videojuego y lo han hecho lo que es hoy en día, han saltado de este medio y empiezan a ocupar otros aspectos de la realidad que nada tiene que ver históricamente con el videojuego, como puede ser el trabajo, la educación o incluso el amor, la búsqueda del amor, la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera. Básicamente, en esta expo hay un recorrido a través de varias instalaciones, proyectos audiovisuales realizados justamente para esta expo y el trabajo de varios artistas y científicos. Damos cuenta de cómo el videojuego hoy en día es un medio complejo que habla de nuestra realidad. Es un medio a través del cual entendernos como sociedad y entender algunos de los retos complejos que estamos enfrentándonos como sociedad. Además, aprovecho este espacio para decir que justo ahora me encuentro en un centro de arte en Zaragoza, en Etopía. No sé si se fue la señal, ¿me siguen escuchando? Sí. Bien. Estoy en Etopía, un centro de arte de nueva tecnología de Zaragoza, uno de estos centros de arte que nació en esta ola del final de años 90, principio de 2000, es que en el Estado español quiso reformar los espacios industriales abandonados, como recodificarlo como espacios de arte. Y estoy aquí porque el jueves inauguramos con mi socia, Eurídice Cabañez, una nueva exposición que se llama Control Alt Play, Alternativas Lúdicas al Control, que es una exposición que aborda el control a través de los videojuegos, pensando cómo los videojuegos son a la vez un objeto que nos insta a controlar un avatar, un sistema de reglas, pero que a la vez es un sistema de reglas que nos controla constantemente. Entonces nos pareció una metáfora muy interesante para abarcar el tema del control en la sociedad actual. Inauguramos el jueves y estará abierta y disponible al público hasta noviembre, así que estáis todos y todas invitadas. Genial. Yo ahora me voy a saltar el guión y te voy a hacer una pregunta que me parece interesante y quizás no se ha pensado desde el lugar en el que se ha hecho esto. Y es que cuando tú hablas de control, así como contexto, yo soy docente y trabajo con adolescentes en general. Y cuando hablas de control, ¿no?, de control de la sociedad, yo no puedo evitar pensar en los adolescentes que tienen una adicción a los videojuegos. ¿Crees que esto se puede solucionar de alguna manera mediante el activismo, pues, por los videojuegos o desde tu propio trabajo? ¿Qué opinas de este problema y cómo se podría solucionar para evitar que esto vaya a mayores en un futuro?
Pues yo creo que todo tema de adicción entra en otro tipo de cuestiones y discursos. Es decir, que un tema de adicción es un tema de salud. Muchas veces tiene que ver con tema de salud mental. Entonces ya no es un problema del videojuego o del cine o de la heroína en sí, sino es una cuestión de amparar la persona con una serie de herramientas que la pueden acompañar y puedan atender a los problemas reales que esta adicción está mostrando. La adicción es siempre un efecto, de alguna manera, ¿no? En mi visión. Ahora, ¿los videojuegos crean adicción? Pues no sé, en mis estudios no hay un dato cierto y creo que es muy peligroso como fomentar esta visión donde acercamos videojuego a adicción, porque finalmente lo podríamos hacer con muchas cosas de la vida. El punto es, ¿hay un problema de salud mental hoy en día en la sociedad? Sí. Hay unas tecnologías como puede ser la tecnología de red, como puede ser YouTube, Twitch o los mismos videojuegos que pueden agilizar o pueden como se están codificando como lugares donde la gente se va a perder porque está mal, pues sí también. Pero el problema yo creo que de otro orden, es un problema de salud mental que va atacado con las herramientas correctas. Yo no creo que desde el activismo del videojuego pueda atender esto porque es un tema de salud mental y hay que atacarlo con las herramientas, ¿no? que digamos que la medicina, la psicología, la psicoanálisis tienen. Ahora, yo en el campo de las drogas soy por la reducción del daño en general. No creo que la represión en general ayude en ningún nivel. Creo que dependiendo de los casos, aquí se trata de entender por qué se dan estos procesos de adicción. Ahora, dicho esto, también es cierto que hay una serie de mecanismos y técnicas de diseño que llamamos patrones de diseño oscuro en los videojuegos que sí fomentan cierto tipo de retención de los usuarios. Entonces, frente a usuarios más débiles en términos de salud mental, pues evidentemente son muy peligrosos. Y eso hay que apuntarlo y hay que decirlo también. Guay, yo ahora como hilando con esto, hace poco se hicieron las jornadas por los derechos del juego digital que se celebraron aquí en Barcelona. Creo que estuvisteis trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Generalitat, así como con el Ministerio de Consumo, en pro de los derechos, de mejorar los derechos y regular ciertos aspectos de los videojuegos. Entonces, ahora que estábamos hablando también, esto que hablabas ahora, ¿no? Un poco de que hay ciertos aspectos que igual hay que echarles un ojo, era para saber un poco cuáles fueron los puntos clave del trabajo conjunto que hiciste con la Administración y de las conclusiones de esas jornadas, etcétera. Claro, así uno de los puntos que tocamos en esta jornada justamente fue los patrones oscuros de diseño, cómo en los videojuegos se están implementando mecánicas que proceden del juego de azar, para así decirlo, y que se están colando en determinados videojuegos. Por ejemplo, el tema de los cajabotín, que son un mecanismo tipo cromo de antaño, donde tú compras la bolsita de cromo, pero realmente no sabes qué cromo estás comprando. Compras la posibilidad de obtener un cromo determinado que tú estás buscando. Y este es algo bastante peligroso si lo confrontamos, digamos, con el público juvenil, a lo cual normalmente está pensado, y por lo tanto incluso el Ministerio de Consumo, Garzón, entró en un proceso de regulamentación con diferentes partes sociales y partes, digamos, que son parte de la industria, para ver cómo poner un freno, digamos, a este fenómeno. No sería el primer gobierno que lo hace, ya Bélgica y Holanda han normativizado con respecto a este tipo de diseño. Y eso fue uno de los puntos claves de las jornadas. Unas jornadas que fueron la segunda edición y este año vamos por la tercera, que tienen un objetivo principal. Normalmente cuando se habla de derechos digitales, por ejemplo, derecho en Internet, pensando en la misma historia de los movimientos sociales en Internet, siempre los videojuegos se quedan al margen, se quedan completamente aislados, como si no pertenecieran a esta grande familia de medios digitales y como si temas tan actuales como por ejemplo la lógica algorítmica, los sesgos algorítmicos, el control, no estuviera penetrando también en los videojuegos. Es más, en los videojuegos son uno de estos lugares donde no solo puedes mapear emociones y redes sociales, sino un comportamiento mucho más granulado y con mucha más resolución de
otro tipo de vigilancia electrónica. Por lo tanto, digamos, nuestra apuesta y lo que estamos tratando de comentar y de hacer ver a instituciones, tanto locales como nacionales, y a otros compañeros y compañeras colectivas, de decir, cuidado, porque ahí hay un espacio en disputa, hay un espacio de conflicto, hay un espacio donde nos están comiendo. Y lo que ha sido las redes sociales hoy en día, lo será el videojuego en 10 años. Si además lo imaginamos con esta tensión hacia el metaverso, este imaginario no tecno-utópico donde todos nos convertimos en un gran videojuego donde estamos buscando trabajo, trabajando, etcétera. Entonces es muy importante hoy en día empezar a hilar los videojuegos como dentro de lo que es el entramado de Internet, de las luchas digitales que se están dando. No dejarlo de lado, no pensar que es un espacio marginal, sino que es un espacio cada vez más central. Y por suerte estamos empezando a tener cierta respuesta en ese sentido. Y creo que esta jornada, que son las primeras de su género, están logrando como marcar un poco, por lo menos hacer un llamado de atención. Y ya para terminar, última pregunta, así un poquito de cotilleo. ¿Estás trabajando en alguna cosa interesante que nos puedas explicar o hay algún secreto por ahí? Bueno, estamos trabajando en un proyecto muy potente que, si todo va bien, saldrá a final de año y que tiene que ver con los derechos digitales en los videojuegos, que es nueva forma de producir, distribuir y consumir los juegos digitales. Siempre los juegos digitales hemos pensado y se producen desde una lógica muy vertical, de arriba abajo, muy capitalista. ¿Por qué no aplicamos la lógica de la economía social y solidaria a la producción de videojuegos? No digo nada más para no quemar. Stupendo, grazie mille per essere oggi qua con noi. Grazie a voi. Epa. Y si os parece bien a todos, podemos seguir con el programa de hoy. Correcto. Nos vamos al reaccionando. Muchas gracias por estar aquí, Luca. Ha sido súper interesante, la verdad. Chao. Y nos quedamos con este final abierto de lo que se tiene que venir. Vale, pues vamos al reaccionando. Bueno, problemitas técnicos. Es lunes. Es que no tenemos que trabajar tantas horas. Es que además está demostrado científicamente que baja la productividad. Que a ti te decían, oye, pues tú estudia, ¿no? Después entra como puedas en una empresa, esfuérzate y poco a poco irás subiendo, irás ascendiendo, tendrás mejores salarios y de repente te das cuenta que no. O sea, hay que empezar a pensar un poquito cómo los intereses de los jóvenes van a estar representados en el futuro. La jornada de 40 horas se acordó en nuestro país en 1919, ya queda un poco vieja, ¿no? Yo creo que el planteamiento todo depende de ti es frustrante. Se está empezando a forjar en los jóvenes una cultura más de valorar otros temas, ¿no? El origen de la palabra trabajo es tripalium. El tripalium es 3 palos donde ponían a los esclavos y los castigaban. Tres palos y castigos. Tenemos un ladito que tiene que ser 8 horas trabajando, otro palito que tiene que ser 8 horas de ocio, que yo no sé de dónde salen, pero bueno, y la de abajo, ¿no? La horizontal es pues cuando tú estás en decúbito supino durmiendo por la noche, 8 horitas, se supone. ¿Qué pasa? Yo aquí veo un problema bastante grande, ¿no? Y el problema es que quizás para un señor hetero cis blanco sí que son 8 horas de trabajo, sí que son 8 horas de ocio y después son 8 horas de estar durmiendo, pero para la persona que tiene que cuidar a los niños, quizás esas 8 horas son de ocio, me refiero, son 2 de llevar a los niños al colegio, 2 de recogerlos, ir a hacer la compra, fregar los platos, recoger la casa. Y después ya sí, eso, cuando los niños estén dormidos ya tengo media hora de mirar la tele. Es un caer problema muerta en el sofá. Pensarlo, ¿eh? Sí, yo creo que, bueno, un poco lo que decía Yolanda Díaz en el vídeo, ¿no? La jornada laboral de 8 horas
lleva instaurada 100 años, pues muy bien, pero bueno, deberíamos empezar como a actualizarla, ¿no? Porque se está quedando un poco vintage el tema de las 8 horitas. Y es verdad, como decía Sara, el día tiene 24 horas, 8 horas para dormir, vamos a dejarlo ahí, y después quedan 16 horitas más para repartir equitativamente entre trabajar, cuidar y tiempo libre, que no puede ser una cosa que siempre quede relegada a lo que te sobra del día, ¿no? Porque el tiempo libre es un derecho, el ocio es un derecho, y no puede ser que quien tenga la posibilidad de pagarse a alguien a quien delegarle los cuidados tenga más tiempo libre, y quien no, pues eso, tenga esa media horita que decía Sara a las 12 de la noche para caer muerta en el sofá, ver medio capítulo de una serie medio dormida y luego irte a la cama y despertarte al día siguiente a las 6 de la mañana. O sea, entonces hay que trabajar menos para tener más tiempo libre y para poder dedicarle tiempo a cuidar, pero también tiempo a no hacer nada y a rascarse la barriga si uno quiere, a leer, a sentarte en una sillita al sol, que le entre el sol por la ventana, a hablar con las amigas, a tomarnos una copa. O sea, el ocio y el tiempo libre tienen que estar blindados en el día a día, ¿no? Entonces la jornada laboral estuvo muy bien en su momento, las 8 horas, conseguirlas hace 100 años, pero han pasado más de 100 años y hay que actualizar eso un poquito y empezar a trabajar un poco menos, que es lo mejor para la salud mental, la verdad. Y ya no solo es simplemente el hecho de cuidar a otras personas, es que tener tiempo libre y poder hacer lo que a ti te gusta. Exacto, sí. Y lo que te hace sentir realizada en esta vida también forma parte de los cuidados, y son los cuidados propios, ¿no? También tenemos que pensar que contra más horas estemos en el trabajo, no necesariamente vamos a ser más productivos. Total. Porque está demostrado que al final, de las 8 horas que estamos trabajando, quizás has sido productivo 3 horas y media, 4 horas, 5 si eres una persona muy capacitada para poder muy estar motivada. allí, ¿no? Muy motivada, pero claro, también hay que pensar un poquito en el tema de que quizás no tenemos ganas de darlo todo por nuestra empresa, ¿no? El discurso este de, bueno, es que si me esfuerzo muchísimo y trabajo más horas y en vez de llegar a las 8, que es la hora que entro, llego a las 8 menos cuarto, y en vez de salir a las 6, salgo a las 6 y media, mi empresa me lo va a retribuir, no con sueldo porque no te van a pagar más, pero sí con que quizás en algún momento, quizás es que o te hacen fijo ya para siempre, o quizás es que, mira, te van a dar un aumento, o al final te van a subir, ¿no?, de puesto en el lugar de trabajo, y es como, no. Realmente lo que tenemos que hacer es, si tenemos X horas de trabajo, trabajamos esas horas, trabajamos bien, estando a gusto con lo que tenemos, y después ya se verá si vamos a subir o no vamos a subir, o si nos van a aumentar el sueldo o no. Yo creo que también hay que cuidarse un poquito más y hay que quererse un poquito, ¿no? Las empresas no deberían regir nuestra vida, nosotros deberíamos regir nuestra vida. Yo creo que esto es algo que tenemos que plantearnos todos. Así como mensaje un poquito más combativo, deberíamos pensar todos que las empresas sin trabajadores no son empresas. Y ya estaría. Vamos con el siguiente, ¿no? Imagino que para desahogarse y hacer terapia conmigo, que seguro que se lo agradecen en su casa. Así que coja la pistola y dispare. Déjeme entenderlo. Ustedes llaman vagos a quienes reciben una ayuda para poder comer carne o pescado una vez a la semana, pero sin embargo ensalzan a aquellos que van del carrito de golf al palco, del palco al Lamborghini, sin levantarse de la silla, recibiendo mordidas de su gobierno. Ustedes desayunan en tazas de Mr. Wonderful que dice creer es poder, porque las que ponen la comisión de tu hermana es poder o el dinero de tus padres es poder todavía no están comercializadas. Miren, la realidad, señora Ayuso, es que usted comparte conmigo que trabajar menos y vivir mejor es bueno. La diferencia es que usted lo quiere para su pandilla y nosotros lo queremos para todos los madrileños y madrileñas. Bueno, es la historia de siempre del neoliberalismo salvaje de Ayuso o del Madrid gobernado no sé cuántos años de manera interrumpida por la derecha, ¿no? Que es el tener a gente muy explotadita trabajando muchísimas horas para que unos cuantos se lo puedan llevar para la saca. Pablo, no. Pablo, te equivocas. Porque, pero venga, no, mucho, dime. Ayuso comenta, no sé si fue hoy o ayer, que es que en Madrid no hay clases sociales. No es que haya gente explotada en Madrid, es que hemos abolido las clases sociales de la Comunidad de Madrid y por lo tanto todo el mundo tiene que estar contento. A esta señora que le digan hay igualdad de oportunidades total y no sé qué, pues realmente le da muy igual, porque como no hay clases sociales tampoco les afecta a ellos nada. ¿Sabes qué quiere decir? Sí, total. Y como te puedes llevar comisiones de no sé cuántos centenares de miles de euros, pues claro, pues no hay clases sociales porque al final todo el mundo tiene la misma oportunidad de llevarse comisiones.
Eso es, porque vamos, o sea, también hablaba la Ayuso de que son unos alcohólicos tabernarios y no sé qué. Todo el mundo sabe que esas mordidas con esas mascarillas, el pobre camarero que está trabajando 16 horas al día por 2 euros la hora, también se las ha llevado, evidentemente. Sí. Pero es que es de cajón, ¿eh? No sé por qué nos ponemos todos nerviosos cuando hablamos del PP y las fake news y no sé qué, porque es evidente que todo esto es verídico porque nos lo explica Ayuso. Exacto. En cualquier caso es eso, como yo creo que Mónica García lo dice muy claramente. Trabajar menos, o sea, hay que trabajar menos para vivir mejor, y eso estaríamos todas de acuerdo. Y lo que, bueno, pues lo que dicen un poco, algunas intentamos que todas podamos trabajar menos para que todas podamos estar mejor, y algunas intentan que su hermano, que su amigo, que su coleguilla, que su primo se lo lleven para saca para que ellos puedan trabajar menos y vivir más del cuento, ¿no? Entonces, bueno, hay que redistribuir más y hay que repartir la riqueza y que no solo se la lleven unos en forma de Lamborghini. Esto ha sonado un poquito a comunista, así que yo creo que quizás es momento de pasar al siguiente reaccionando, que es sobre uno de los ministros comunistas. Es verdad. Pillan a Alberto Garzón comiendo jamón y bebiendo cerveza en la feria de abril. Muy poco comunista por su parte no comerse a niños, por favor. Exacto. No, sí. Yo no sé cómo se atreve a no comer solo algas, que creo que la Unión de Pagesos de no sé dónde le dijo que comiera algas. Vamos a ver, yo creo que la razón, igual que el PP, empujado por el miedo a Vox, se le está pareciendo cada vez más. Yo creo que la razón y Maruenda le tienen un poco a OK Diario y a ¿cómo se llama el OK Diario? Se me ha ido ahora. Y a Linda, y entonces también va transformándose poco a poco. Nunca fue un periódico muy serio, La Razón, pero bueno, poco a poco se está transformando cada vez más en un panfleto al estilo OK Diario, y salen con alertas de estas, que además es una alerta, esto es un pantallazo de en plan, la noticia que no te puedes perder. Pillan a Alberto Garzón comiendo jamón, madre mía. Y también hemos visto que hay memes, a ver, aquí tenemos uno comiendo jamón, pillado con tu amigo narcotraficante. Buf, qué fuerte lo del jamón. Exacto. El colega narcotraficante de Feijóo ya lo dejamos para otro día, pero bueno, Alberto Garzón... A ver, pero es que volvemos otra vez a lo de antes. Y es que cuando tú, que has abolido las clases sociales en tu comunidad autónoma, decides que, oye, tú te puedes permitir estar con narcotraficantes y todas estas cosas en las rías de Galicia y tal, que una persona coma jamones que probablemente no sea un jamón 5J, que igual es el jamón este baratillo que te encuentras en el Mercadona, ¿sabes qué quiero decir? Horrible. Sí, bueno, y además es esto, no es lo de siempre. Yo creo que igual por coherencia, ¿no? La misma coherencia que le piden a la izquierda, según la cual si dices que está bien reducir el consumo de carne, ya no puedes volver a probar la carne nunca más. Entiendo que pues esta gente, pues Maruenda y compañía, obligarán a comer kilos y kilos de carne a sus hijos y a sus hijas, y igual que... Pero jamón no. Y exacto, igual que Alberto Carne Garzón. sí, pero jamón que viene de la pata del cerdo, eso no. Igual que Alberto Garzón, que dijo que estaría bien reducir un poco el consumo de alcohol en los menús, pues tampoco se puede tomar una cerveza ya nunca más en la vida. Pues imagino que esta gente hinchará a sus hijos y hijas a litros y litros de cerveza y cubatas cada día. Claro, porque hay que ser coherente. Yo creo que es eso, ¿no? Que es como una falta de coherencia de parte del ministro, ¿no? De decir, no comas carne, reduce la cantidad de alcohol que tú vas a beber, y después él vaya a un lugar lúdico a hacer ¿qué? Comer carne y beber alcohol. A ver, un poquito de por favor, esto hay que hacerlo escondido en tu casa. Exacto. Comerte los niños lo puedes hacer en público, no pasa nada. Como eres comunista, dicen, pues ya está. Estas cosas se hacen en público, pero comer jamoncito, eso no, que no te vean. Exacto. Y bueno, yo no sé por la razón como nos sacó el otro día en algún artículo de investigación la última tensión dentro de la coalición de Unidas Podemos, porque Alberto Garzón estaba diciendo que había que consumir menos alcohol y Yolanda Díaz estaba sirviendo unas cervezas en la feria. Entonces, claro, bueno, pues eso es claramente un mensaje de que hay tensión en la coalición últimamente y conflicto entre los ministerios. Bueno, en fin, es como todo bastante ridículo todo esto algo hay que decir para tapar las vergüenzas de la derecha, de las comisiones, del palasaca, del amigo narcotraficante, de las mascarillas a 8 euros cuando valían menos de la mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo, mira, alguien nos dice por el chat como que este es el nivel intelectual que tiene la derecha y vivirán como lo dice la Biblia, con valores de solidaridad y respeto a todas las personas.
Sí, sobre todo al primo, al hermano, al amigo, Claro. a eso. A Mucha las solidaridad demás de las personas, arcas públicas. Según quién, ¿no? Evidentemente. Yo creo que aquí igual me cuelo, pero si ya estamos lanzando noticias de este tipo, ¿qué es lo que estarán escondiendo? ¿Qué han hecho en las últimas semanas para que ahora mismo estén diciendo que como noticia una persona omnívora, como nos dicen en el chat, haya decidido seguir una dieta omnívora? Lo vemos, supongo, en unas semanas. Exacto. Sí, no sé. Es que es absurdo y al final también es como un poco ofensivo, yo qué sé, es como, no sé, somos más inteligentes, ¿no? Somos más inteligentes que todo esto, tener un poco de respeto hacia los lectores, que tenemos que leer estas mierdas. No sé, es como, Maruenda, tu público yo creo que se merece un poquito más, la verdad. Que no eres Mediterráneo Digital, no sé, como un poquito de amor propio, cariño. Un poquito de por favor. Bueno, también piensa que en realidad este tipo de noticias van a un público muy específico, ¿no? Y ese público al que le interesa saber que el ministro pues, se está comiendo jamón, o que se está bebiendo una cerveza, o que ha dicho que leerse un libro no lo van a decir nunca, porque eso implicaría que la derecha decidiera como protesta ponerse a leer libros y estas cosas, pues creo yo, no van a pasar. Pero bueno, no sé si tienes alguna cosita más a añadir. No, yo creo que ya lo hemos dado todo hoy. Hemos ido rapidillo. No sé si queda recordar un poco la programación de la semana. Sí, recordando así, atención, que mañana, el martes, a las 19 horas peninsulares, porque ahora hay gente que nos ve desde Canarias, entonces a las 19 peninsular, volvemos con un episodio de nuestro nuevo programa Generación Sin Miedo, con Carla Galeote y con Desiree Vera Lobete. Después, el miércoles 30 a la 1 del mediodía tenemos la Futura News, esta vez en catalán, con el periodista Joao França. Y el mismo miércoles por la tarde, a las 7 también, tenemos la hora petarda con Itziar Siga. Y finalmente el jueves cerramos la semana con la Academia Jedi con Marta Franco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un saludito al chat. A mi padre en especial que está ahí comentando cosas. Y nada, nos vemos. Lo siguiente será lo que pagó por la ronda, dicen, de Alberto Garzón. Claro, pero ¿cómo se atreve a gastar dinero? Claro, es que los comunistas no gastan dinero. Exacto. No se puede gastar dinero. Antes de cerrar, yo sí que queríamos también hacer la recomendación cultural de la semana o del año. Porque ha salido el nuevo disco de Bad Bunny, que es realmente una maravilla. Y os invitamos a que lo escuchéis 500 veces si hace falta cada día. Yo venía escuchándolo para aquí, y para mi casa me voy a ir escuchándolo otra vez. Porque hasta que no me sepa todas las canciones de memoria, no, de verdad, es una maravilla de disco, es muy divertido. Tiene reggaetón, pero también tiene indie. Hay una canción como Basterio que es preciosa, no sé, escuchadlo. Es Yo maravilloso. reconozco que no lo he escuchado, pero ya que hablamos del tema, lo tenemos también en la página de la futurachannel.net y pues vamos a tener que echarle un ojillo, ¿no? Digo Total. yo. Mira, dice que nos ven desde Irlanda. ¿Ah, sí? ¿Cómo te sientes sabiendo que hay alguien que te está viendo desde Irlanda, tío? Pues muy afortunado por no estar pasando tanto frío. Pues dicho esto, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adeu. Chao.